Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast de Blog Numismático. En este caso voy a hablar de inversiones en plata. Y esto lo hago porque suelo escribir un par de artículos al año invitado en el blog de Value School, una comunidad de formación financiera. En esta comunidad suelo hablar de temas relacionados con la inversión en metales preciosos y también en inversiones numismáticas. Yo personalmente no me considero un experto en la inversión de metales preciosos, mucho menos en la de plata, pero bueno, más o menos sé por dónde anda y algunas reflexiones son las que propongo por ahí. En este caso, lo que he propuesto es un artículo en el que reflexiono sobre la burbuja que hubo con la plata en el año 2011. Concretamente, en abril del año 2011, la plata andaba por los $50 la onza, más o menos. Por cierto, cada vez que diga un precio, siempre se va a referir por onza. Bien, esto fue una auténtica burbuja que subió muy rápido, bajó el precio igual de rápido y yo creo que ha dejado unas cuantas lecciones aprendidas. También dejó un reguero de lágrimas, ¿no? Pero bueno, dentro de que mucha gente tuvo que sufrir las consecuencias de la burbuja, pues otros lo que podemos hacer es aprender qué es lo que ocurrió y sacar lecciones aprendidas de ello. No porque seamos muy listos o porque ahora nos queramos creer más listos de los que cayeron en esta burbuja, porque ellos cayeron en una y nosotros caeremos en otra, probablemente, ¿no? Cualquier inversor ha habido un momento donde se ha equivocado. A toro pasado es muy fácil acertar, eso está claro, ¿no? Pero viendo cuál era la narrativa de la época, qué es lo que se estaba contando allá por el año 2011 con respecto a la plata, seguramente podamos sacar ciertas lecciones aprendidas para que cuando tengamos unas narrativas parecidas en el futuro podamos detectar que esas narrativas son erróneas, si es que lo son, que a lo mejor en el futuro hay narrativas parecidas y no tienen necesariamente por qué ser erróneas, pero por lo menos podremos reflexionar al futuro. Así que este es el propósito de este podcast, echar un poquito la vista atrás y ver qué podemos aprender de aquella. Y concretamente me voy a basar bastante en un artículo que yo mismo escribí justamente en abril de 2011, o sea, en el pico, ¿no? Yo escribí un artículo que hablaba sobre el precio del momento de la plata y donde yo estaba diciendo que no me creía esta subida, que esto era una auténtica burbuja y que probablemente aquello reventase. Y ahí se generó un debate enorme, hubo 100 y pico comentarios de los más variados y demás. A ver, de nuevo, yo no me creo más listo que nadie. Acerté, o sea, en aquella acerté. Y también es cierto que yo a nivel personal tengo un sesgo donde yo suelo ver las cosas más caras de lo que son. O sea, para mí, a nivel personal, es más fácil acertar cuando algo está caro que cuando algo está barato. O sea, yo siempre peco de considerar las cosas demasiado caras, ¿eh? Si no fuese por este sesgo personal que tengo, pues probablemente hubiese podido ganar mucho más dinero en mercados bursátiles y demás, pero yo es que siempre, o casi siempre, me parece todo muy caro. Entonces me suelo reprimir bastante a la hora de hacer compras. Con lo cual, yo me conozco a mí mismo. Si no fuese por este sesgo, pues yo tendría ahora bastante más dinero, pero probablemente tampoco sería más feliz. Así que, cada uno somos como somos. Bien, entonces, ya hecha esta larga introducción donde nos centramos, ya vamos a ver qué es esto de la burbuja de la plata del año 2011. Porque a lo mejor algunos no estabais interesados en los mercados bursátiles o en la inversión de plata pues hace 13 años, ¿no? Echando un poquito la vista atrás, lo que vemos es que el mercado de la plata y también del oro, subió desde principios de siglo hasta más o menos el año 2007 y luego ahí empezó a bajar. Y bajó con bastante fuerza e hizo unos mínimos a finales del año 2008. Diréis, esto coincide con la burbuja de la bolsa, ¿no? O con esta crisis que hubo en el año 2009. Coincide más o menos, pero se adelantó un poquito. O sea, el mínimo del S&P 500 y de muchos mercados bursátiles creo que fue allá por mayo, junio de 2009, si mal no recuerdo. Aquí los mínimos de los metales preciosos anduvieron por noviembre, diciembre de 2008. O sea,
se adelantó un poquito y luego a partir de estos mínimos empezó a subir y subió con bastante fuerza, tanto el oro como la plata, desde 2009, desde principios de 2009 hasta más o menos mediados de 2011. El oro pasó de $750 la onza a $1.850 la onza. O sea, vamos, fijaros que para ser, pues eso, 2 años, 2 años y medio, pues es una subida muy importante. Se multiplicó el precio por 2,5. Sin embargo, la plata fue una subida mayor todavía. La plata pasó de $9,5 la onza de mínimo hasta unos $50 la onza de máximo allá por abril de 2011. O sea, multiplicó por 5 veces o 5,2 más o menos. O sea, en 2 años y medio, pues esto es un pelotazo, ¿no? Por cierto, que los números estoy poniendo números redondos. Aunque alguien me dice, no estaba a $50, estaba a 49,7. Bueno, vale, pues me da igual, ¿sabes? Al final, ¿qué más da? No tiene nada que ver con la argumentación que estoy diciendo, fijarnos en estos pequeños detalles. Bueno, como veis, fue una subida muy prolongada y además fue una subida que fue especialmente intensa a principios del año 2011. De hecho, la plata comenzó en el año 2011 a $27, ¿no? Y esto fue en enero y ya en abril estaba a $50. O sea que en cosa de 3 meses y medio, 4 meses, había multiplicado prácticamente por 2. Y esto era muchísimo, porque fijaros que $27 la onza ya era un máximo histórico. O sea, nunca la plata había estado tan cara como en enero de 2011, pero resulta que en abril estaba a prácticamente el doble. Entonces, bueno, pues eso de ahí es la parte de la burbuja. ¿Qué había pasado para que esto ocurriese, ¿no? Porque, bueno, alguien puede decir, algún motivo habría, ¿no? Algún motivo de fondo. Bueno, sí que es cierto que había una industria que era muy novedosa en el momento, que era la industria fotovoltaica, y esta industria requería mucha plata, mucha plata. De hecho, la demanda de la industria fotovoltaica de plata aumentó un 328% entre los años 2008 y 2011. Entonces, claro, de repente veis, ¿no?, que se estaban poniendo paneles solares por todas partes. Bueno, pues estos paneles solares necesitaban bastante plata. Y claro, pues esta industria, digamos que era la que tiraba bastante del carro. Alguien puede decir, bueno, pero está claro que por esta industria es por lo que hubo ese aumento. Bueno, pues sí y no, porque si nosotros lo que vemos es la demanda global de plata a nivel mundial, era prácticamente la misma en 2008 que en 2011. Es decir, concretamente la industria fotovoltaica requería mucha más plata, pero el resto de industrias requerían menos. Esto se debía, pues que había otras industrias que dejaron prácticamente de requerir plata, por ejemplo la industria fotográfica, y hubo otras que fueron industrias que a nivel global se ralentizaron muchísimo. Y ya, pues igual que no requerían plata, tampoco requerían otro tipo de materias primas, ¿no? Porque, bueno, pues esta crisis que hubo, pues eso, a partir del año 2009, hizo que muchísimas industrias se resintiesen. Entonces, si vemos cuál es la demanda global de la plata a nivel mundial, pues fijaros, en el año 2008 se demandaban a nivel mundial 1.076 millones de onzas, y concretamente de estos 1.076 millones, 642 millones eran para la industria. Y diréis, ¿y el resto? Bueno, pues el resto podían ser lingotes que se almacenasen o podía ser joyería, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedarnos con ese dato. 1.076 millones de onzas en 2008. Y sin embargo, en 2011 fueron 1.026 millones de onzas, de los cuales eran 662 para la industria. Es decir, que la industria requería levemente más, o sea, cosa de un 1 o un 2% más en el año 2011 que en el año 2008. Y como global había incluso un descenso en la demanda de plata en el año 2011 con respecto al año 2008. Por lo tanto, aunque puntualmente la industria fotovoltaica estuviese requiriendo más, y aunque en ese momento se pensase que la industria fotovoltaica, todos estos paneles solares, ¿no?, pues fuesen a ser algo mucho más importante de lo que realmente fue posteriormente, o lo que hasta ahora ha sido, que es importante, pero bueno, no es que esté el mundo entero lleno de paneles solares,
Entonces, aunque la industria fotovoltaica requiriese bastante más plata en el año 2011 que en el año 2008, vemos que, bueno, pues eso se compensaba con que otras muchas industrias requerían menos. Por lo tanto, parece que no había un motivo de fondo por lo cual en el año 2011 la plata era mucho más cara que en el año 2008. Bueno, dicho esto, sí que había algunos motivos por los cuales podía haber subido algo razonablemente el precio de la plata en el año 2011. Uno de estos motivos es que sí que hubo un incremento sustancial de la demanda de plata desde 2009 hasta 2011. O sea, desde 2008 a 2011 era más o menos la misma demanda, pero es que en 2009 bajó bastante y luego fue aumentando en 2010 y fue aumentando en 2011. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que de 2011 con respecto a 2010 y de 2010 con respecto a 2009 sí que hubo cierto aumento. Y además, bueno, pues había bastante expectativa en esta industria fotovoltaica. Sí que es verdad que se pensaba que la industria fotovoltaica iba a ser todavía más importante de lo que es hoy en día y que iba a seguir requiriendo mucha plata. Entonces, bueno, sí que había en cierto momento, bueno, pues más interés por acaparar plata, pero vamos, de manera, yo diría que muy puntual, algo que no debería tardar más de unos pocos meses en resolverse. Y por otro lado, está el que el mercado de la plata es muy pequeño, es muy estrecho. Alguien puede decir, pero hombre, si acabas de decir que son 1000 y pico millones de onzas, bueno ya, pero es que eso es un mercado diminuto. O sea, si lo comparamos con el mercado del oro, con el mercado del petróleo, con el mercado del cobre, con el mercado, no sé, de la industria telefónica o yo qué sé, pues es que el mercado de la plata es muy pequeño. Entonces, claro, ante pequeñas variaciones de la demanda o ante pequeñas variaciones de la oferta o ante que entre algún tipo de personaje a especular o lo que sea, se pueden generar bastantes variaciones puntuales del precio. Por eso la plata es mucho más volátil que el oro, por ejemplo. Esta misma subida de precios que hubo a principios de 2011, que como dije, o finales del 2010, que como digo, pues podía ser más o menos razonable, hizo que entrasen muchos especuladores. Y de hecho, pues había un volumen muy grande de transacciones en los futuros del COMEX. A ver, volumen muy grande, de nuevo, en comparativa al mercado tan pequeño que era la plata. Y de hecho, fijaros, si echamos un vistazo, los futuros negociados en abril de 2011 eran el triple de los futuros negociados en enero de 2011. Y eran justamente esos movimientos especulativos los que estaban calentando el precio de la plata. ¿Qué pasa? Que en cuanto desaparecieron esos movimientos especulativos, se derrumbó el precio de la plata. Y claro, pues igual que había subido mucho, y había subido a $50, pues luego bajó, y bajó de manera bastante dolorosa para mucha gente. Pero bueno, como en toda burbuja que en el mundo ha sido, siempre en su momento se venía acompañada de una narrativa, ¿no? De unos argumentos que daba la gente, que eran argumentos pues bastante racionales. O sea, yo no digo que esta gente fuese tonta los que estaban dando estos argumentos, son argumentos racionales y argumentos que a lo mejor no son completos, que acabaron no siendo correctos o no fueron verdaderos, digamos, o que no estaban viendo toda la realidad, pero que en su momento tenían sentido. Así que, como dije al principio, tiene sentido el echar un vistazo atrás, a ver qué es lo que se decía en su momento para, bueno, pues ver si en el futuro nos vienen los mismos argumentos, poder tener, digamos, más armas a la hora de discernir y de poder separar el grano de la paja. Bueno, yo no pretendo hacer aquí un análisis exhaustivo, esto no es un artículo de investigación ni nada por el estilo. Yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues echar un poco la vista atrás a este artículo del blog numismático que publiqué yo ahí en abril de 2011. También he estado echando un vistazo a algunos foros de esa época, también lo que yo recuerdo que se comentaban en los mercadillos y demás, o sea, ver un poco qué es lo que decía la gente. Y lo que he hecho ha sido agrupar los argumentos que me he encontrado, también los que recuerdo, en 5 categorías diferentes, ¿no? Y bueno, vamos a echar un vistazo a estas categorías. Bien, la primera categoría eran argumentos que lo que hacían era sobreestimar la demanda de la plata. A ver, lo que decía mucha gente era, sobre todo con el tema de la industria fotovoltaica, que
la plata iba a ser algo absolutamente indispensable. Y ya no solamente para la industria fotovoltaica, sino ya para todas las industrias. Porque claro, la plata es un muy buen conductor térmico y un muy buen conductor eléctrico. Entonces, claro, pues decían, es que esto es manera textual. Después del petróleo, la materia prima más demandada en el mundo es la plata. Y hombre, a ver, pues hombre, yo no digo que no pudiese llegar a ser así si la plata fuese muy barata. Pero vamos, que los usos industriales de la plata son muchísimo menores que los usos industriales de otro tipo de materiales o de metales, ¿no? O sea, el hierro, el cobre, el zinc, el aluminio, el plomo. O sea, esos son metales que se usan a nivel industrial, vamos, por órdenes de magnitud por encima de la plata, pero 3 o 4 órdenes de magnitud por encima. O sea, cuando hablamos de la demanda industrial de la plata al cabo de un año, hablamos de millones de onzas. Pero cuando hablamos del cobre, hablamos de millones de toneladas. O del hierro, ¿no? Pues igual, millones de toneladas. O sea, estamos hablando, pues eso, de 3, 4 grados de magnitud por encima. O sea, dicho de otra manera, por cada kilo de plata que se utiliza en el mundo, a lo mejor se utilizan 10.000 kilos de cobre o de hierro. O sea, estamos hablando de esas proporciones. Entonces, a ver, que la plata sea un material útil para la industria no significa que no vaya a ser sustituido por otro tipo de materiales, por un lado, y por otro lado, que haya materiales más útiles. Entonces, bueno, tampoco hay que sobreestimar el peso de la plata en la industria mundial como se hacía en la época. Otra categoría de argumentos era que se infravaloraba la capacidad de innovación de la industria. Y esto es algo que a los seres humanos nos cuesta un montón. Nos pensamos que el mundo va a ser como es ahora eternamente. Como si hacemos un cambio en la sociedad o en la economía y todo lo demás permanece igual. O sea, este es el error donde siempre caen los políticos. Siempre que hay una política pública, cae en este error. Y claro, a los políticos les da igual porque ellos juegan con el dinero del resto. Pero a nosotros, pues no nos debería dar igual, básicamente porque siempre jugamos con nuestro dinero. Entonces, claro, hay que entender que el que aumente el precio de la plata en sí mismo tiene una derivada o muchas derivadas que afectan a toda la industria. Por un lado, se motiva la producción a las empresas mineras. O sea, como el precio ha aumentado, esto le da información a las empresas mineras diciendo, oye, que si produces más plata, te la van a comprar a muy buen precio. Oye, produce más plata. Con lo cual, las empresas mineras, viendo que ha aumentado el precio, empezarán a producir más plata. Y es más, si este precio se mantiene en el tiempo, entonces hará que se abran nuevas minas de plata. Esto por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda también da información, porque lo que le estás diciendo a las industrias es, oye, que si encuentras sustitutivos a la plata, te vas a ahorrar un buen dinero. Claro, incluyendo la industria fotovoltaica. De hecho, la industria fotovoltaica a partir del año 2012 redujo muchísimo su demanda de plata. ¿Por qué? Pues porque veían que la plata estaba muy cara y entonces hubo mucha innovación en esta industria para que los componentes utilizasen mucha menos plata y lo consiguieron. O sea, un panel solar del año 2014 requería mucha menos plata que la misma versión del panel solar del año 2011. Y claro, pues esto también tiene un impacto en la demanda global de la plata y por supuesto en su precio. Y por último, también relacionado con esta oferta, es que el que haya mucho aumento en los precios hace que se premie el reciclado. O sea, que va a haber nueva industria, nuevas empresas, que lo que van a intentar sea agarrar los componentes electrónicos o eléctricos que lleven plata y que se estén desperdiciando y luego pues extraer la plata de estos componentes. No, reciclar la plata existente. Claro, todo esto no lo tenían en cuenta los inversores. Yo lo recuerdo perfectamente, que decían, no, mira, es que la plata tiene un uso industrial y entonces se gasta. Bueno, claro, pero es que igual que se gasta se puede reciclar.
O sea, y si el precio es suficientemente alto, pues por un lado habrá nuevas minas, las minas existentes producirán más, la industria dejará de utilizar plata y empezará a utilizar otro tipo de cosas, y además habrá un mayor reciclado de la plata. Con lo cual ahí vemos cómo la propia industria, o el propio mercado, como lo queréis decir, al final tiene unos mecanismos para estabilizar el precio de la plata. De la plata o de cualquier otro metal. Si hay un aumento temporal del precio de una materia prima, en el medio plazo se reducirá ese precio porque, bueno, pues diferentes agentes tienen incentivos para que ese precio se reduzca. Otro tipo de argumentos, digamos una tercera categoría, era la relación histórica entre el oro y la plata. Y estos argumentos siempre me han parecido muy graciosos. A ver, históricamente lo que nos decían es que la plata y el oro tenían una relación de 1 a 16. O sea, un gramo de oro costaba lo mismo que 16 gramos de plata. Y bueno, esto es parcialmente cierto. O sea, en época de los virreinatos, como sabe cualquier coleccionista numismático, pues más o menos era así. O sea, la relación entre el oro y la plata era del 1 a 16. Luego, en Francia, fue de 1 a 15. Y esto permaneció más o menos estable desde finales del 18 hasta la década de 1870. ¿No? Por eso se definió la Unión Monetaria Latina con una relación entre el oro y la plata de 1 a 15,5. Claro, a partir de 1870 esta relación se rompió y al romperse esta relación pues se deshicieron pues, el patrón bimetálico que tenían muchísimos países, incluyendo Francia, incluyendo España. Bueno, ese tema ya lo hemos comentado en otros artículos del blog numismático. Entonces, claro, los inversores del año 2011, o los especuladores, como lo queramos decir, echaban la vista atrás y decían, a ver, la relación histórica entre el oro y la plata es de 1 a 16 o de 1 a 15,5. Y sin embargo, ahora, o sea, en abril de 2011, incluso en el pico de la burbuja, era de 1 a 35. Entonces decía, bueno, si está de 1 a 35 esta relación e históricamente ha sido de 1 a 16, pues todavía la plata puede valer más del doble de lo que vale actualmente. Y claro, yo lo que me preguntaba es, ¿y qué os hace pensar que sea la plata la que suba de precio y no el oro el que baje de precio? Porque para hacer la relación 1 a 16, lo mismo da que la plata valga el doble a que el oro valga la mitad. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando habléis de relación histórica, os estáis fijando en los siglos XVIII y XIX. O vamos a ponerlo así, XVII, XVIII y XIX. Pero ¿por qué no vais a otros siglos? Porque en la Edad Media, en el siglo XIV, por ejemplo, había relaciones de 1 a 4. En el Imperio Romano, pues también depende del momento en el que seleccionemos, pero por ejemplo en el siglo I, pues había relaciones de 1 a 9. Más o menos, ¿eh? Si echamos una cuenta de que un aureo eran 25 denarios, bueno, pues ahí podéis echar más o menos la cuenta y veis que la relación es aproximadamente 1 a 9. Es más, en el Antiguo Egipto hubo momentos donde la plata valía más que el oro, incluso. Entonces, ¿por qué habéis seleccionado los siglos XVIII, XIX a la hora de hacer esta relación? ¿Qué pasa? ¿Que la relación que vale es la de los siglos XVIII y XIX y no vale la del siglo XIV o el siglo VIII o el siglo V antes de Cristo? O sea, eso no tiene ningún sentido. O a mí no me parece que tenga ningún sentido. O sea, la cuestión es que la relación entre el oro y la plata varía pues, a lo largo del tiempo. Igual que varía la relación entre el oro y el aluminio, o entre el zinc y el manganeso, o yo qué sé, ¿no? O sea, agarramos cualquier dos metales o dos materias primas y la relación de precio pues no permanece estable a lo largo de la historia. Entonces, bueno, a mí estos argumentos históricos la verdad es que me parecían de lo más peregrino, digamos. Nunca me los creí y parece ser que, bueno, pues en este caso también tenía algo de razón. Hay que decir ahora que a día de hoy, en abril de 2024, la relación entre el oro y la plata es de 1 a 88. O sea que fijaros, en el pico de la burbuja esa de 2011 era de 1 a 35, ahora es de 1 a 88. Bien,
Otros argumentos venían de una comparativa de invertir en plata, o mejor dicho, de acumular plata, lo cual más o menos es lo que yo entiendo por inversión, o sea, ir acumulando plata, y lo comparaban con otras inversiones que eran realmente desastrosas. Decían, hombre, es que es mejor tener plata que tener dinero en el banco. Claro, obvio. Y es mejor tener plata que tirar el dinero al río. O sea, en eso estamos todos de acuerdo. O sea, es que tener dinero en el banco, acumular euros o acumular dólares, no es una inversión. Eso es una obviedad. O sea, hay que comparar una inversión con otras inversiones que sean parecidas o con otras inversiones alternativas. Pero otro tipo de inversiones que supongan un coste de oportunidad, no con lo peor que se te puede ocurrir. Entonces, claro, vamos a pensar en invertir en plata en comparativa con invertir en oro, o invertir en cobre, o en platino, o bueno, poned aquí la materia prima que queráis. Es más, podríamos pensar en invertir en plata física versus invertir en ETFs referenciados a la plata. O invertir en ETFs, no sé, referenciados al SP500. Y ahí podríamos pensar en qué características tiene cada una de esta inversión y demás. Pero claro, si comparamos acumular plata con acumular euros, pues obviamente a priori va a ser mejor acumular plata. Pero vamos, acumular cualquier cosa física va a ser mejor que acumular euros. O sea, o dólares. Cada uno que ponga la moneda fiat que quiera. Claro, pero el tema está en que la acumulación de moneda fiat no es algo que defina el coste de oportunidad de un inversor. Básicamente porque eso no es una inversión. Por cierto, ahora han pasado 13 años y a pesar de esto que acabo de decir, en el caso concreto de abril de 2011 hubiese sido mejor guardar euros que guardar plata. Porque a día de hoy los euros, bueno, pues valen nominalmente lo mismo en euros, obviamente, y sin embargo la plata vale nominalmente la mitad referenciado en euros. Entonces, bueno, pues incluso pensando que en el muy largo plazo siempre es mejor guardar bienes físicos o materias primas antes que guardar euros o guardar dólares, cuando lo hemos comprado en una burbuja, fijaros que incluso pasando 13 años todavía no se ha recuperado el precio. Esto para el caso de la plata, para el caso del oro sé que se ha recuperado. Y ya por último, lo que había era un extraordinario optimismo con respecto a las inversiones y las especulaciones en plata. Pero extraordinario. O sea, estaba la onza de plata a $50 y la gente estaba diciendo, no, pero es que antes de final de año va a estar a $100. Y de aquí a 10 años va a llegar a estar a $500. Y bueno, seguro que si hubiese llegado a final de año, hubiese estado a $100, hubiesen dicho, no, pero a final del que viene va a estar a 300. Y así. Bueno, pues no, la realidad es que esto nunca ocurrió. Nunca se llegaron a $100 por cada onza de plata y ya digo que en 2024, o sea, 13 años después, está a $25. Y algunos diréis que todo esto está muy bien, pero que lo interesante es saber cuál es la narrativa actual y cuál es la situación actual de la plata y qué opino al respecto. Bueno, vuelvo a repetir que yo aquí no me considero ningún experto en el mercado de la plata, ni las materias primas, ni nada por el estilo. Pero bueno, sí que tengo una opinión, bueno, pues más o menos formada al respecto. La primera cuestión es que yo entiendo que la plata es una materia prima. Y esto es distinto al oro, que el oro es dinero. Entonces entiendo que en el largo plazo acumular oro es una muy buena idea porque es acumular dinero. Dinero, digamos, con mayúscula, no las monedas fiat que no son dinero. En cambio, acumular plata, pues no lo considero tan buena idea en comparación con acumular oro, por supuesto. Simplemente pues porque es una materia prima, como he dicho, y las materias primas tienden a depreciarse con respecto al oro según pasa el tiempo. Entonces, si tengo que apostar, pues yo diría que de aquí a, no sé, 20, 50, 100 años, el oro va a seguir teniendo una mayor revalorización con respecto a la plata.
Además de que pues, la plata física tiene que pagar IVA, cosa que el oro no. Claro, ¿por qué diréis? Bueno, pues ya hemos explicado en otros artículos, la plata física paga IVA pues porque es una materia prima, mientras que el oro no paga IVA justamente porque se entiende como dinero. Con lo cual, bueno, pues es un argumento a mayores para el inversor en metales físicos, pues que es preferible el oro a la plata. En mi opinión, al menos. También es verdad que para la especulación a corto plazo, pues probablemente la plata sea un buen vehículo, pero más bien como una forma de ganar un dinero en un corto plazo. Y yo ahí sí que no sé si dentro de un año o dentro de 6 meses la plata va a estar más cara o más barata, pues si eso lo supiese yo sería multimillonario y desgraciadamente no lo soy. Pero bueno, como he dicho antes, soy igual de feliz que si fuese multimillonario. O sea, tampoco es que me importe demasiado, si os soy totalmente sincero. Bueno, bien, en cuanto a la narrativa, yo la plata actualmente, en mi opinión, no es que esté especialmente cara. En mi opinión, igual que ha subido mucho el oro, creo que la plata no ha subido en igual proporción y bueno, yo diría que la plata puede subir razonablemente, o sea, no la considero que esté cara ni muchísimo menos que esté en una burbuja. También es verdad que en los últimos meses ha subido significativamente, o sea, que tampoco digo que esté especialmente barata ni a precio de chollo ni nada por el estilo. Yo veo también nuevos argumentos que han aparecido y que me parecen erróneos. En mi opinión, ¿vale? Porque aquí parece también como que nos estamos volviendo un poco sectarios en este sentido. O sea, que parece que si alguien opina diferente a ti es tu enemigo. Pues no, o sea, esto es mi opinión y punto final, ¿vale? Ahorraros los insultos cuando los queráis decir. Simplemente estoy diciendo mi opinión y si la tuya es diferente, bueno, pues puedes argumentar contra lo que yo estoy diciendo, pero eso no significa que tengas que insultar a nadie, ¿eh? Si no lo entiendes todavía, que una cosa es que te lleven la contraria un argumento y otra cosa es que te insulten, pues no sé, a lo mejor tu mamá te lo puede explicar mejor. Bueno, entonces, el primer argumento que veo que ha aparecido en los últimos años del que no estoy nada de acuerdo es todo el tema relacionado con la plata coloidal. Alguien dirá, bueno, ¿qué es esto de la plata coloidal? Bueno, pues debe de ser una especie de técnicas casi de corte homeopático que utilizan la plata como forma de sanación, ¿no? de cura. Entonces, bueno, a ver, todo esto parte de algo muy conocido desde hace muchísimos siglos, y es que la plata tiene propiedades antibacterianas. Y eso pues es algo que es muy, muy conocido. Vale. Pero eso no significa que la plata vaya a curar, ¿no? Pero bueno, pues ahora aparecen, pues eso, en estos entornos homeopáticos, de vendedores de crecepelo y de, no sé, de estas historias, pues unas disoluciones que tienen nanopartículas de plata y, bueno, pues son disoluciones en agua generalmente. Y, bueno, pues se toman estas disoluciones, se hacen gárgaras y aparentemente esto pues te cura, vamos, cualquier cosa. Según a quien leas, pues te cura una cosa u otra o todas. Bueno, obviamente todo esto no tiene ni la más mínima evidencia empírica. He estado buscando artículos al respecto y lo que he visto es que tampoco tiene un perjuicio al cuerpo. O sea, tomar estas cosas, han hecho experimentos con varios mamíferos y parece ser que no genera problemas tomar estas nanopartículas de plata. Pero claro, tampoco significa que tenga ningún tipo de mejora. O sea, hacer gárgaras con el agua del grifo va a tener el mismo efecto en tu cuerpo que hacer gárgaras con agua con estas disoluciones mínimas de plata. Pero bueno, pues hay gente que no, que lo que hace es acumular plata pensando en que esto de la plata coloidal le va a ser la panacea y que la industria farmacéutica son técnicas que las quieren ocultar porque si no se les... ya, lo de siempre, ¿no? Bueno, vale, pues yo me parece muy gracioso imaginarme a gente que esté ahí con su onza de plata rayándola encima de de unos espaguetis a la carbonara, y así según se comen los espaguetis a la carbonara pues ya también se cura del catarro. No, me parece una situación muy cómica cuando me puedo imaginar algo así. Bueno, pero esta situación tan cómica pues ya pasa a ser
tragedia cuando se busca en Google y te encuentras que hay gente que te dice que se te puede curar el cáncer con esto de la plata coloidal. Entonces, bueno, pues ya solamente pensar que pueda haber alguna persona engañada por estos desalmados, voy a dejarlo ahí, ¿no? Y que interrumpan un tratamiento serio contra el cáncer, pues para hacer gárgaras con la pócima que le quiera preparar el vendedor de crecepelo de turno, pues eso me parece, bueno, pues muy triste, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto de la plata coloidal, desde luego que me parece una broma de mal gusto. Y bueno, por lo que me han comentado, la plata coloidal esta hay que hacerla con una plata que tenga una pureza del 99,99%. Y bueno, pues las monedas que tienen esta pureza son los Maple Leaf, las monedas de 1 onza de Canadá. Entonces hay gente que está comprando estas monedas de 1 onza pues para toda esta historia de la plata coloidal e incluso que las quieren almacenar pues porque en el futuro creen que valdrán más y más y más por el... En fin, no, pues una tontería, digamos, una tontería que me hace gracia, salvo por el tema de que pueda haber gente engañada y que interrumpan tratamientos serios. Bueno, y la otra narrativa que yo creo que está bastante más extendida, lo he escuchado por lo menos en más lugares, ¿no?, que el tema de la plata coloidal, es el tema de comprar plata sin factura. A ver, yo esto lo he dicho muchas veces, que yo siempre recomiendo que cualquier inversión tenga sus correspondientes papeles, su correspondiente factura o proveniencia o lo que sea. Simplemente pues para tener las cosas claras con el fisco y ya está. Bueno, he recibido 1000 insultos por esta historia, porque bueno, pues son gente que tampoco tiene más argumentos que el insulto, que voy a hacer. Pero bueno, digamos que son gajes de mi oficio. Curiosamente, hablando con un mecenas del blog numismático, él me explicó por qué no quiere tener las facturas de sus monedas. Él estaba más relacionado con el oro que con la plata. Y bueno, ahí lo pude entender esta argumentación. Y es básicamente porque se imaginan un futuro distópico en el que el Estado sea una entidad totalitaria que confisque todos los bienes a los ciudadanos, incluyendo todo el oro y toda la plata que tengan los ciudadanos particulares. Bueno, esta idea no es que la vayan a dar como un hecho, o la mayoría de ellos no es que consideren que es un hecho que va a ocurrir, pero entienden que existe una posibilidad de que ocurra. Y en tal caso, pues ellos lo que están buscando es tener la opción de poder refugiar un capital, de poder esconderlo, hacer un alzamiento de bienes, llegado el caso, y para ello, pues consideran que será muy importante que su nombre no aparezca en ninguna base de datos. Entonces, que si llega el Estado y les pide a todos los comerciantes de oro y de plata que están pues en España, ¿no?, y les pide un listado de todos sus clientes para luego ir casa por casa pues reclamando el oro y la plata que esta gente pueda tener, pues que su nombre no aparezca en ninguno de estos listados. Entonces estar totalmente oculto, totalmente anónimo, de tal manera que este Estado que ellos se imaginan que pueda llegar a ser omnipresente y totalitario, pues este Estado no pueda dar con ellos. A ver, yo dudo mucho que vaya a vivir ese tipo de situación. Espero no vivirla. O sea, porque eso sería un escenario distópico propio de una novela de Orwell o incluso mucho peor. Pero también os digo que yo, si veo que va hacia esa dirección, el futuro, yo me cambiaría de país. Claramente. Yo espero que la ciudadanía reaccionase antes, pero si no reacciona yo me intentaría marchar. Y no creo yo que el mundo entero vaya a caer en unos estados totalitarios de ese estilo. Y si tal llegase el caso, me parece a mí que buscaría más el salvar mi vida que el salvar mi patrimonio. Pues estaríamos hablando de de un mundo casi inimaginable. A pesar de que es cierto que yo me creo que el Estado es cada vez más totalitario. O sea, en eso estoy de acuerdo. Pero, hombre, me parecería un extremo ya demasiado extremista. Y claro, yo creo que en la deriva que estamos llegando, me parece bastante más probable que tengamos un escenario en el que yo tenga que vender mi plata o mi oro.
O sea, creo que es más probable eso, que llegue un momento dentro de X años y yo tenga que simplemente deshacer mi posición, como dicen los inversores, ¿no? Simplemente vender lo que tengo. Me parece bastante más probable ese escenario al escenario de tener un estado totalitario. Y claro, si lo que quiero es vender lo que tengo, pues simplemente lo que quiero es venderlo lo más rápido posible y sin ningún tipo de problema con el fisco. Con lo cual, en mi opinión, creo que ante la diversidad de escenarios posibles futuros que nadie podemos prever con seguridad, es mucho más probable un escenario futuro en el que yo simplemente tenga que vender mi plata o mi oro antes de que me lo confisquen. Y en ese caso, pues lo que no quiero es tener problemas a la hora de venderlo. O sea, que en mi opinión es muy razonable comprar las monedas con factura. Eso, como digo, son mis opiniones sobre las narrativas presentes. A lo mejor dentro de 13 años vuelvo a escribir otro artículo o hago otro podcast y a lo mejor estas narrativas resulta que son ciertas y yo estoy equivocado, o a lo mejor no, a lo mejor resulta que son falsas y he sido yo el que ha acertado. Yo simplemente he dado mi opinión y, como digo, pues tampoco es que yo sea ningún experto en la inversión de plata ni tampoco de oro. Muy bien, pues nada, yo me despido. Espero que os haya resultado interesante y un saludo y hasta pronto.